Tenemos entre manos un documento que es, a ver cómo lo digo, explosivo. Sí, desde luego. Describe un giro de guión radical en la geopolítica de Oriente Medio. Hablamos del presidente de Irán, Pezeshkian, declarando lo que el texto califica como una guerra total con Occidente. Una noticia de ultimísima hora, sí. Y con un alcance que cuesta incluso calibrar. Totalmente. Y por eso nuestro objetivo hoy no es especular, sino hacer casi una autopsia a este documento. Exacto. Vamos a ceñirnos exclusivamente a la información que contiene para desentrañar qué hay detrás de esa declaración tan contundente. Entender el porqué. El porqué, el contexto económico, el militar que describe y, sobre todo, cómo se conecta con el reciente enfrentamiento con Israel y la entrada en escena de Estados Unidos. Se trata de exprimir cada dato para ver qué nos revela. Vale, pues vamos al lío. Lo primero que te golpea lógicamente es la terminología. Uf, sí. Guerra total. Son dos palabras con una carga histórica brutal. No estamos hablando de un aumento de las tensiones o una crisis diplomática. No, esto es otro nivel. Esto suena a un punto de no retorno. El documento dice que el presidente Pezeshkian lo justifica como una respuesta a una campaña de asedio en toda regla. Mencionan sanciones económicas, por un lado. Y presión militar y diplomática por otro. Todo, según ellos, diseñado para ahogar al país. Y fíjate que lo más revelador, para mí, no es tanto la declaración en sí, sino cómo el propio Pezeshkian la define. El matiz. Exacto, el matiz. Porque la fuente recoge una cita que es de verdad oro puro para entender su mentalidad. Dice, durante la guerra con Irak, la situación era clara. Un frente claro. Disparaban misiles y sabíamos exactamente dónde estábamos respondiendo. Pero ahora estamos siendo rodeados desde todos los ángulos. Es una imagen potentísima. Mucho. Pasa de un campo de batalla clásico con un frente definido a una especie de paranoia, de sentirse cercado por todas partes, sin un enemigo visible al que apuntar. Justo. Esa frase es la clave de todo. Redefine el concepto de guerra para ellos. No es una línea en un mapa, es una lucha por la supervivencia en múltiples dimensiones a la vez. Una guerra sin trincheras. Eso es. El frente económico son las sanciones que muerden su economía. Claro. El frente diplomático, el aislamiento internacional. Y el militar, pues son esos ataques selectivos, quirúrgicos. La percepción que transmite es la de un país atrapado en una jaula que se va haciendo cada vez más pequeña. El enemigo está en el sistema bancario, en los satélites, en las resoluciones de la ONU. Vamos, en todas partes. Exactamente. Y eso es fundamental para entender la lógica que sigue. Cuando sientes que el ataque es total y viene de todos lados, tu respuesta, por simetría, tiende a ser también total. Es la justificación para una movilización completa del país, no solo del ejército. Claro, y eso me lleva directamente a una de las grandes contradicciones que plantea el documento. ¿Sí? Porque por un lado, se admite sin tapujos una grave tensión económica, y se da un dato que duele solo con leerlo. La caída del precio del petróleo de 75 a unos $50 por barril. ¡Uf! Para una economía tan dependiente, eso es un torpedo en la línea de flotación. Un golpe devastador, vamos. Es su principal fuente de divisas, el motor de todo el Estado. Una caída así no es una mala noticia, es una emergencia nacional. Pues ahí está la cuestión. Justo después de admitir esa debilidad económica tan grande, el presidente Pezeshkian saca pecho y afirma que sus fuerzas armadas son, cito textualmente, ahora más fuertes que durante el conflicto de junio. Y remata con una amenaza, además. Y remata, sí. Dice que cualquier nueva agresión se encontrará con una respuesta mucho más decisiva. A ver, ¿cómo se come esto? ¿Cómo puede un país estar económicamente de rodillas y militarmente más fuerte que nunca? Suena que una de las dos no es del todo cierta. O a eso suena, sí. A primera vista, choca, desde luego. Pero si lo analizamos como una pieza de comunicación estratégica, tiene todo el sentido del mundo. A ver. Esta dualidad es un mensaje con dos destinatarios muy claros. El primero es interno, a tu propia población, a tus militares, les estás diciendo. Sí, es verdad, lo estamos pasando mal económicamente. Las sanciones nos hacen daño, pero no nos han doblegado. ¿Aguantad? Aguantad, porque tenemos el músculo para resistir y devolver los golpes. Es una inyección de moral para evitar que el descontento por la economía se transforme en una sensación de derrota. Entiendo el mensaje interno, el de cerrar filas. Pero, ¿y el externo? Porque tus adversarios también están escuchando,
Y saben perfectamente cómo está tu economía. Y por eso el mensaje para ellos es aún más importante. Es una advertencia muy calculada que dice: no os equivoquéis. Cuidado. No confundáis nuestra crisis económica con vulnerabilidad militar. No creáis que porque nos estéis ahogando financieramente vamos a ser un blanco fácil. La frase respuesta mucho más decisiva es la clave de la disuasión. Es trazar una línea roja muy gruesa en el suelo. Vale, pero déjame que te presione un poco en este punto. Entiendo la lógica de la comunicación, de la propaganda, si quieres, pero ¿nos creemos de verdad que su fuerza militar es más fuerte que nunca? Es una buena pregunta. ¿O es precisamente una exageración para ocultar que la debilidad económica sí que les está afectando militarmente? La fuente nos da alguna pista. Es una pregunta excelente porque toca el núcleo de la estrategia. A ver, el documento no nos da datos para verificar si el arsenal ha crecido o no, pero sí nos da el contexto para interpretar la afirmación. Vale. Mi lectura es que más fuertes no se refieren necesariamente a tener más tanques o más misiles. Se refiere a la disposición para usarlos. Ah, La debilidad económica puede llevar a una situación en la que sientes que ya tienes poco que perder, ¿sabes? claro. Es la lógica del animal herido. Justo. Puede que esté sangrando, pero justo por eso soy más peligroso. Porque mi siguiente movimiento puede ser impredecible y desesperado. Has dado en el clavo. La fortaleza no reside en el músculo, sino en la voluntad. El mensaje es que el umbral de paciencia se ha agotado. ¿Se acabó? Antes, quizás hubieran absorbido un ataque y respondido de forma contenida. Ahora, están avisando de que las reglas han cambiado y que la próxima vez la respuesta será desproporcionada. O sea que la debilidad económica paradójicamente se convierte en un argumento para ser más agresivo, no menos. Exacto. Y esa agresividad tiene un detonante muy claro que el documento detalla con cifras. El conflicto de junio con Israel. Se habla de unas 1.100 muertes iraníes. Pero lo que me llama la atención no es tanto el número, sino a quién mataron. Efectivamente, el quién es mucho más importante que el cuántos. La fuente subraya que entre los fallecidos hay comandantes militares de alto rango y científicos nucleares. Ahí está la clave. Esto ya no es un enfrentamiento convencional. Suena a una campaña de decapitación, a ataques de altísima precisión para eliminar activos estratégicos. Totalmente, y hay que separar las dos categorías porque su impacto es distinto pero igual de devastador. Perder comandantes de alto rango es un golpe directo a tu sistema nervioso militar. A la cabeza. Afecta a la planificación, a la coordinación de las tropas, a la experiencia en combate. Son figuras difíciles de reemplazar a corto plazo y su pérdida genera caos en la cadena de mando. Descabezas la estructura. Pero lo de los científicos nucleares me parece que va un paso más allá. Mucho más allá. Es que eso ya no es un ataque a tu ejército, es un ataque al futuro de tu proyecto más secreto y valioso. No estás destruyendo un cuartel, estás borrando del mapa el conocimiento acumulado en la cabeza de una persona. Un conocimiento que puede haber tardado décadas. Décadas en adquirirse. Si pierdes 1.000 soldados, con el tiempo reclutas a otros 1.000. Si pierdes a un científico nuclear de primer nivel, ¿de dónde lo sacas? Es una amputación estratégica. O sea que lo de junio no fue una batalla. Fue una operación de neurocirugía militar para dañarles a largo plazo. Esa es la lectura que se extrae de la información del documento, sí. No fue un intercambio de golpes para medir fuerzas, fue una campaña diseñada para degradar capacidades críticas y muy, muy difíciles de recuperar. Y claro, una agresión de ese calibre exige una respuesta. Por supuesto. El documento dice que la represalia iraní causó 28 muertos en Israel. Y es justo en este punto cuando aparece el tercer actor en discordia. Estados Unidos. Según el texto, Washington no se quedó mirando, sino que se unió a la campaña israelí. Con ataques a 3 instalaciones nucleares iraníes. Y esto sí que cambia las reglas de juego por completo. Es el punto de inflexión. Pasa de ser un conflicto regional, aunque muy grave, entre Irán e Israel, a ser una confrontación directa con la mayor superpotencia mundial. Y las consecuencias son inmediatas y catastróficas, sobre todo en el plano diplomático. Espera un momento. ¿Me estás diciendo, según lo que leemos, que mientras estaban ocurriendo estos ataques, había una vía diplomática abierta? No solo abierta, sino activa. Y esta es la información más demoledora del documento, en mi opinión. ¿Ah, sí? Nos dice que estos ataques estadounidenses pusieron fin, efectivamente, a las negociaciones nucleares que se habían reanudado en abril. Pero bueno. Había una mesa de negociación en marcha. Menudo lío.
Entonces, la intervención de Estados Unidos no fue solo una escalada militar, sino que torpedeó deliberadamente su propia vía de diálogo. Pues Porque si es así, la narrativa de quién rompió la baraja cambia por completo. cambia radicalmente. Según la secuencia que nos presenta la fuente, los hechos son los siguientes. En abril se reanudan las negociaciones, una ventana de esperanza para la desescalada. ¿Vale? En junio se produce el conflicto con Israel y la intervención de EU atacando directamente instalaciones nucleares. Y como consecuencia directa de esos ataques, las negociaciones saltan por los aires. Y justo después, Inmediatamente después llega la declaración de guerra total de Pezeshkian. La cronología es aplastante. es que, visto así, la declaración de guerra total casi parece la conclusión lógica a esa secuencia de hechos. Es como si desde el lado iraní hubieran interpretado: nos atacan mientras negociamos, la negociación es una farsa, una trampa, se acabó el diálogo. Esa es la interpretación más plausible basándonos en los datos que tenemos. El ataque a las instalaciones nucleares no fue solo un acto de guerra, fue un mensaje político. ¿Cuál? No nos creemos vuestra voluntad de negociar y vamos a destruir vuestro programa por la fuerza. Desde la perspectiva iraní, esto validaría a los sectores más duros que siempre desconfiaron de la diplomacia con Occidente. Les dio el argumento definitivo para decir: ¿veis? Os lo dijimos. La única opción es la confrontación. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle que nos ha dado el documento, el cuadro es bastante sombrío. Mucho. Tenemos una declaración formal de guerra total que nace de una sensación de asedio multidimensional. Una economía muy tocada que, paradójicamente, alimenta una postura militar más desafiante. Un conflicto reciente con Israel y EU que no ha sido una escaramuza, sino una campaña de ataques estratégicos, y el portazo final a la única salida diplomática que parecía viable. Sí. La sensación es que se ha cruzado una línea muy peligrosa. Es que el documento describe un cambio de paradigma. Las negociaciones de abril eran la última salida de emergencia en un edificio en llamas. Y se cerró. El colapso de esa vía, provocado por los ataques, parece haber convencido a Irán de que ya no vale la pena buscar la salida, sino que hay que luchar con el fuego con más fuego. Es un cambio doctrinal profundo. ¿A qué te refieres con cambio doctrinal? A que Irán podría estar pasando de su tradicional estrategia de paciencia estratégica, aguantar la presión, negociar, jugar con el tiempo, a una nueva doctrina de confrontación asimétrica inevitable. Suena mal. El cálculo ya no es cómo evitar el conflicto, sino cómo y dónde librarlo en sus propios términos. Ya no buscan ganar tiempo, sino hacer que el tiempo corra en contra de sus enemigos, demostrando que el coste de mantener el asedio es insoportable. O sea, que la declaración de guerra total no es solo una rabieta, es el anuncio de un nuevo libro de jugadas. Eso es. Un manual donde la diplomacia ya no es una opción. Exacto. Sirve para formalizar ese cambio ante el mundo y ante su propia gente. El mensaje es: se acabó la fase de intentar convencer a nuestros adversarios. Empieza la fase de disuadirlos por las malas. Un juego de suma cero. Al enmarcarlo como una lucha existencial, eliminas el espacio para los grises, para las concesiones. Es un juego de suma cero, o ellos o nosotros. Es la formalización del fin de una era y el comienzo de otra mucho más impredecible. Pues, recapitulando, el análisis de este documento nos ha llevado por un camino bastante oscuro. Empezamos con el titular impactante de la guerra total y hemos visto que, según la fuente, no es una frase vacía. No, en absoluto. Es la culminación de un proceso. Un asedio económico y militar, una respuesta que mezcla la exhibición de fuerza con la debilidad real, un enfrentamiento armado con golpes muy estratégicos y, finalmente, el colapso de la diplomacia. El panorama que dibuja esta información es, sin duda, el de una crisis a punto de estallar. Desde luego. Y si me permites, me gustaría terminar con una reflexión que nos deja en el aire el propio presidente Pezeshkian, con esa cita que mencionábamos al principio. ¿La de la guerra con Irak? Esa. Él diferenciaba la guerra con Irak, que era clara y con frentes definidos, de esta nueva situación en la que se sienten rodeados desde todos los ángulos. Una guerra difusa, sin un campo de batalla claro. Justo ahí quería llegar. Y esto nos plantea una pregunta fundamental, que el documento, lógicamente, no responde, pero que lo impregna todo. A ver. ¿Cómo se libra y, sobre todo, cómo se gana una guerra así? Si el frente de batalla es un dato económico, un ciberataque, la opinión pública o un asesinato selectivo. ¿Qué significa la victoria? No hay una bandera que clavar. Ni una capital que tomar.
¿Qué forma tiene el éxito en un conflicto que se libra en todas partes y en ninguna a la vez? Es una pregunta inquietante y creo que define la naturaleza de los conflictos del siglo XXI.